¿Qué tal amigos? El Club Sport Emelec ganó su primer partido en la temporada 2026. Al tercer encuentro obtiene sus 3 primeros puntos, aunque legalmente todavía tiene aquella sanción de los 3 puntos menos que dicen que está en apelación, por lo tanto recién pudo obtener un punto en la tabla general. Victoria 2-1 frente al equipo del Orense, el cual se puso en ventaja a los 34 minutos, empató Romario Caicedo a los 40, fundamental antes que termine el primer tiempo, y Miller Bolaños al minuto 83 puso el resultado definitivo con un tremendo golazo. Sin duda fue el peor partido de Emelec hasta ahora entre los tres. En el primer partido con Delfín se notó un equipo apresurado, un equipo nuevo totalmente, no se podía esperar nada y por eso el Delfín se llevó un justo empate, incluso lo pudo ganar en un Emelec totalmente desconocido. El clásico del Astillero fue el segundo partido muy temprano para hacer un clásico, a pesar de que a Barcelona no le sobra nada. Al día de hoy Barcelona sigue con problemas ofensivos de propuesta de fútbol y aún así Emelec no pudo y perdió con una sola jugada, con un solo remate de Benedet. Era un partido, un clásico astillero donde el que metía el primer gol ganaba y lo metió Barcelona y se acabó el partido. En ese encuentro Emelec tuvo momentos interesantes, sobre todo al finalizar el primer tiempo, los últimos 15 minutos donde se vieron pequeñas asociaciones, pequeñas jugadas. Sin embargo, no se pudo ganar el clásico y el día de ayer realmente fue bastante lamentable el primer tiempo, sobre todo. Un partido bastante raro porque Ángel Mena, el cual para mí a esta altura no se lo puede considerar ídolo de Emelec, sino un jugador muy querido, sobre todo por el hecho de no haber venido esta temporada, no haber venido cuando el equipo pasaba su peor situación. Miren a Yoya Lloví, el cual está a punto de retirarse, vino en el peor momento del equipo. Miller Bolaños también es su segundo regreso, por lo tanto son jugadores que se los valora bastante. Mena no hizo el esfuerzo, creo yo, para venir a Emelec, el cual sale expulsado al minuto 5, levantando varias suspicacias, sobre todo de hinchas barcelonistas. El codazo fue bastante claro, sin embargo no hubo una toma que se viera de cerca el codazo, fue una toma bastante lejana. Sin embargo se ve que Mena nunca baja el codo, no podemos evaluar el impacto sobre Leguizamón, sin embargo salió expulsado. Muchos pensamos que el partido ahí se iba a abrir totalmente, sin embargo pasó todo lo contrario. Lorense con un par de pases llegaba bastante fácil al área del equipo de Emelec y por lo tanto tuvo las mejores jugadas de gol en el primer tiempo. Muchos se salvaron. Una jugada sobre todo fue por mínima fue posición adelantada al offside y otra pelota parada dio el primer gol del equipo. Aquí tenemos la alineación de Emelec. Emelec alineó con Pedro Ortiz en defensa, con Leguizamón, León y Guerrico con una línea de 3, luego con Mina, Caicedo, Ceballos, Griffin y Piscina en la media cancha para dejar arriba a Neris y Klimovic. Entraron al cambio Segura al minuto 46 con Fragoso. Entró Valencia, Nápoles al 65, Miguel Bolaños al 56 y Valencia al 77. Esos fueron los jugadores que entraron en Emelec. Ya los vamos a calificar, vamos a dar su evaluación. Sin embargo, vamos a analizar el partido en su marca. Como les repetía, el Orense fue mucho mejor en el primer tiempo, se mereció ir ganador, inclusive con un par de goles de ventaja, un 2-0 hubiera estado bien. Emelec reaccionó rápido y pudo empatar el partido en una situación muy compleja, un centro de Guerrico que Romario Caicedo de primera lo supo definir. Fue un partido donde Emelec y el técnico Vicente Sánchez vuelven para mí a equivocarse de alineación. Tenemos que decir que en el primer tiempo hubo muy pocos remates de gol de Emelec. Yo diría que casi el gol del empate fue la única jugada de peligro del equipo millonario. Lorense fue mucho mejor con un jugador Vázquez, creo que estaba por la banda, que se hizo millonario. Por lo tanto, creo que Emelec alineó mal porque no se entiende la titularidad de Leguizamón. Leguizamón para mí fue el refuerzo más resistido durante este mercado de pases. Yo entiendo que es porque le deben un dinero y por lo tanto él, qué sé yo, perdonó algunos valores y pudo venir a Emelec, pero un jugador que en su tiempo no rindió en Emelec, no le dio la talla para jugar en el bombillo y regresa ahí de titular. Yo pensé que cuando volvía, bueno, por su edad y para manejar el camerino, para los muchachos, etcétera, 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 pero no, va de titular y lo terminaron sacando. En el segundo tiempo Emelec mejora con básicamente dos jugadores que ingresaron a cambiar la ecuación. Fragoso, este joven de 15, 16 años, que es un jugador bastante interesante, y Miller Bolaños, el cual había perdido la titularidad. Cini se encontró muy solo en el primer tiempo, de hecho salió en el segundo, Piscini no estaba bien, había quedado golpeado después de ese encuentro con Perlas en el Clásico del Astillero, y él era el que se asociaba bastante con Miller Bolaños. Al no estar Miller Bolaños, Piscini divagó casi que en la cancha. Y en el segundo tiempo, Miller Bolaños justamente es el encargado de desnivelar las cosas con un tremendo golazo de fuera del área al ángulo. Estas son las estadísticas del equipo. Me tuvo un 59%
49% de posesión contra el 41% de Orense, 15 tiros contra 6 de Orense. Aquí no le veo bien, creo que Orense tuvo más, la puerta de Orense tuvo más, 3-2, saque de esquina 8, Emelec 2, los pases 340 Emelec, 181 Orense, por decisión de los pases 80 Emelec, 69 fuera de juegos 1, 2, 1 y 3, faltas 16, 16, luego tarjetas amarillas 4 y 2. Esto en el gol, Miller Bolaños comenzó a tener la pelota después del 2-1 y por ahí se armó una tangana importante en el cual salió expulsado la Yoya Ayoví, que en teoría era su último partido, salió expulsado, pero bueno, ya dicen que se va a retirar con el Cuenca para dirigir las divisiones inferiores, pero salió expulsado, al igual que otro jugador de Orense que estaba en la banca. Vamos con la calificación de cada uno de los jugadores de los que ingresaron. Vamos con Pedro Ortiz. A ver, Pedro Ortiz podemos decir que ha sido una de las mejores figuras y fue un gran arquero durante estas temporadas donde Emelec fue un desastre. En estos 2 años de Piley, en estos años de Guzmán, Ortiz en la crisis le sirvió mucho a Emelec, pero yo todavía lo quiero ver con un Emelec que pelea el campeonato, con un Emelec que está de protagonista, un equipo donde no le van a llegar mucho, pero esas pocas que va a tener que responder tendrá que hacerlo de buena manera. Sin embargo, a mí en lo personal me queda debiendo mucho en el gol de Benedetto. No quiero decir que fue un golazo en el Clásico, sin embargo, no la salvó. Ayer con el Orense también la mano no estuvo muy firme y el gol fue bastante sencillo. Y asimismo el gol que le anularon al Orense por posición adelantada, también la respuesta no me pareció la correcta, sin embargo. Además, también otra cosa que le estoy criticando mucho a Ortiz son los saques, sobre todo en el Clásico del Astillero, que bueno, no es lo que estamos analizando aquí. Todos los saques largos de Ortiz fueron a cualquier lado. Fueron al saque lateral, a rivales, en los jugadores de Barcelona, pero menos con un destinatario premio. Por lo tanto, yo a Ortiz ayer le pongo una calificación de 6 puntos. En la defensa, Leguizamón, como les indicaba, Leguizamón no sé qué hace en Emelec, para mí no le da para ser titular de este equipo. La calificación de Leguizamón para mí es un 4, tanto así que tuvo amarilla, que tranquilamente era una jugada que pudo haber sido revisada, estaba a punto de la yo creo que por eso lo sacaron y por su bajo rendimiento. León también fue una de las grandes figuras en el Emelec de la crisis, pero actualmente León está para mí fuera de forma, fuera de tiempo, lo anticipan, no sabe marcar sin hacer falta. Todas las marcas personales que hace terminan en falta, terminan en tiros libres muy cerca del área, termina amonestado como ayer en el primer tiempo los 2 centrales estaban amonestados. León, no sé si es por la línea de 3, pero está faltando bastante. Yo a León le pongo una calificación de 5 puntos. Viene Guerrico que ha sido uno de los extranjeros más criticados. Bueno, parece una locura. 3 partidos ya está siendo criticado el tipo, la verdad. Tuvo un clásico para mí bastante flojo, un partido totalmente errático del argentino. Ayer, sin embargo, puso una asistencia de gol, un buen centro pasado, hay que decirlo, y tuvo buenas proyecciones por la banda izquierda. Sin embargo, nosotros queremos que este jugador marque más la diferencia. Me gustaría que hagan un tándem con un jugador por esa banda para que pueda centrar bien, pueda llegar hasta la línea de fondo. Su calificación es un 6 por ese pase gol. Creo que luciría mejor con línea de 4. Luego tenemos al jugador Griffin, que para mí este sí que es el peor extranjero que ha contratado Emelec hasta ahora y es lo que se ha visto en estos partidos. 5 no es. Volante 8 tampoco. Porque no lo veo bajar a la defensa, hacerse cargo, trasladar, dar buenos primeros pases. Los pases que hace son todos pases laterales, pase cortito, pase fácil. Pase que usted y yo lo podríamos hacer. Un jugador profesional se le pide un poco más de refuerzo. Sin embargo, ayer se mantuvo los 90 minutos, algo insólito. Para este caso, Griffin no es el 5 que necesita Emelec. Ojo, yo no estoy pidiendo a Dixon Arroyo que regrese mucho menos, pero para mí a Emelec ahí le falta un jugador importante. Entonces Griffin, las Católicas contrata 3 panameños y los 3 salen buenos, salen goleadores. Emelec contrata un panameño y sale un fiasco. Esperemos que Griffin mejore porque hasta el momento no le veo. Su calificación para mí ayer es de un 3. José Francisco Ceballos, bueno, es este típico jugador que yo creo que siempre le va mejor ingresando al cambio. Un jugador más ofensivo que se para cerca del área, cerca de los delanteros. Ayer estaba en una función más de volante mixto, todavía parece estar fuera de forma, falta de fútbol sobre todo. No lo vi conectado tanto, así que también salió. Su calificación es un 5 para el día de ayer. Luego viene Romario Caicedo, bueno, metió el gol, sin duda alguna. Romario Caicedo también creo que se ha burguesado bastante, no hay nadie que le pelee la banda derecha. ¿Cuántos años tiene Romario? 35, 36 años, tiene ya 10 años en Emelec, creo que desde el 2016, si la memoria no me traiciona. Un jugador que con sus deficiencias, con sus virtudes, pues un jugador que cumple. No sé si para un Emelec que aspira a pelear campeonato, aspira a pelear posiciones estelares. Ayer se mandó el gol, yo a Romario le pongo unos 7 puntos porque siempre está. Sí creo que el técnico Sánchez debe ponerle un jugador que lo acompañe siempre para elaborar jugadas. En tiempos antiguos este jugador era el venezolano, que se fue González, también en su momento fue JJ Sánchez y con Rescalvo no recuerdo, pero siempre había un jugador que hacía que Romario Caicedo pudiera combinar de mejor manera. Romario Caicedo tiene una calificación de 7 puntos ayer. Luego viene el jugador Mina, totalmente intrascendente. A mí cuando esos jugadores se comienzan a pintar el pelito, señores, están en Emelec y en Emelec hay que ser jugadores serios. Ayer con Guerrico no armaron ni una sola jugada, Mina no hizo ningún desborde a Emelec. Si algo le falta y tienen que ocupar ese puesto vacante que va
va a dejar Ruiz Gómez es en un volante encarador, un jugador que se pueda sacar una marca de encima fácil. Si quieren que se lo pongan con nombre y apellido, un jugador tipo Marcos Mondaini cuando llegó. Yo sé que en el mundo ya quedan muy pocos jugadores encaradores y que ganen la raya y que sepan centrar, pero de un estilo así. Ruiz Gómez, por eso mucha gente dice, pero ¿por qué lo sacan? Es que Ruiz Gómez tampoco. Ruiz Gómez corría como loco hacia la banda, retrocedía la pelota, nunca se encaró a un jugador. Por lo tanto, mina una calificación de 4 puntos, también terminó saliendo. Piscini es el jugador que siempre pone la jugada bonita, la galera, el bastón, el perfume, todo, pero siempre un poco individual. Todavía le faltan asociaciones, faltan que sus compañeros lo conozcan más, falta que dé pases distintos, no que juegue solo para él. Su calificación ayer también es de 5 puntos. Y en la delantera estuvieron Neris y Klimovic. Klimovic el peor partido, no sé si le afectó jugar con doble 9, pero no fue ese jugador incisivo, ese jugador que siempre recibía de espaldas, que podía combinar con los volantes, ese jugador encarador, ese jugador que peleaba, ese jugador que metía cuerpo a los defensas, los molestaba. La única jugada importante que hizo fue sacar al defensa de Lorenzo para que pudiera definir Romario Caicedo en el empate. Klimovic no tuvo una buena presentación, sin embargo vamos a darle un porcentaje, una ponderación de 6 puntos. Neris no le llegó una pelota, no tuvo una jugada que estuviera de frente con el arquero para poder definir, solo un centro de Fragoso, el cual cabeció totalmente desviado, que ni siquiera se fue a las manos del arquero, sino pasó por la línea lateral. Una de las primeras cosas que hay que hacer con Neris es prohibirle la entrada al gimnasio. Tiene más una figura para pelear en la WWE que para jugar fútbol. Creo que hay que cerrarle un poco al gimnasio porque yo lo veo con muy poca movilidad, no le da ni para arrancar todavía. Vamos, si lo comparamos con Extracualursi, que un día se bajó el avión y metió 2 goles en un clásico, Neris está lejos todavía. Sin embargo, hay que seguirlo probando. No sé hasta qué punto hay que seguir intentando con ese doble 9, hasta qué punto es necesario para el equipo de Emelec jugar con doble 9. Y los que entraron al cambio, los primeros cambios fueron Segura y Fragoso. Segura para suplir al suspendido con tarjeta amarilla Leguizamón y de un partido horroroso, un partido horrible, espantoso. Entró Segura, que bueno, contra el Delfín se había salido expulsado. Yo esperaba que entrara el Chico Valencia, sin embargo entró Segura y lo hizo bien. Y Fragoso fue ese jugador distinto, ese jugador encarador, ese jugador que se mandó 2 túneles, jugador que sacó de quicio a los defensas de Lorenzo. Sin embargo, al tener 15 años falló mucho en las decisiones finales. Mucho remate al arco, quería hacer la personal y no combinaba tanto hasta que entró Miller Bolaños y comenzó a dar pases con él, también con Romario Caicedo. Yo a Segura le pongo 6 puntos y a Fragoso le pongo 7 puntos. Luego entró Miller Bolaños al 56, jugador que había sido titular y que para mí no debe salir nunca en el clásico. Jugadores como Miller Bolaños no deben salir nunca. Miller Bolaños se hizo cargo del mediocampo, comenzó a triangular y cuando vio que las jugadas simplemente no se daban, pues hizo la jugada distinta y un remate excepcional. Uno de los goles más bonitos, creo que el mejor gol de la fecha de la Liga Pro hasta ahora. Por lo tanto, Miller Bolaños tiene una calificación de 8 puntos, haberle dado los 3 puntos al bombillo. Luego entró Napoli, este jugador también, que todo el mundo pensaba que este iba a ser el 5 y yo viéndolo ayer, este jugador no tiene nada de 5, es un jugador más parecido al estilo de Sebastián Rodríguez, pero vamos, no es Sebastián Rodríguez todavía, se lo vio muy encarador al frente, pero no hizo ninguna jugada distinta. De hecho, le sacaron una amarilla por hacer una falta en defensa. Yo le pongo una ponderación de 6 puntos. También entró el jugador Valencia a los 77, realmente no se entendió el cambio de Valencia, hasta ese minuto Miller Bolaños no había hecho el gol, entonces no entendí el cambio de Valencia, que para mí debe ser titular. Si quieren poner línea de 3 debe ser Segura, Valencia y León, si quieren insistir con. Y bueno, esos fueron los 3 primeros puntos de Emelec. El día jueves tiene un partido bravísimo contra Independiente del Valle. La Liga Pro recién se está armando, Barcelona no pudo ganar la Guayaquil City, Liga hace 3 partidos que no gana, entonces yo creo que los equipos están armando. Independiente va puntero, pero yo lo vi en vivo contra el Manta en el Hokkaido y en el primer tiempo sufrió bastante y en el segundo tiempo no le sobró nada y con el Aucas le sacaron un empate. Por lo tanto, yo creo que Emelec, si va a ganar ritmo en estos partidos, puede hacerle un excelente partido. Bueno, hasta ahí este análisis, vamos a ver cómo sigue con el bombillo. 3 puntos y nada más, hay muchos por corregir, pero como dicen por ahí, se corrige mejor cuando se gana. Nos vemos la próxima, no olviden suscribirse a este canal, vamos a analizar todos los partidos de Emelec. Se gane, se pierda o se empate, calificando sin ningún tipo de presión por nada. La hinchada espectacular, el Capo es un marco impresionante como siempre, el estadio donde mejor se vive el fútbol ecuatoriano. Nos vemos la próxima, chau.